Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Mucha información que tenemos en este momento y que irá por las distintas columnas de mis compañeros. Nacho, ¿por dónde iremos? Vamos a hablar, Luis, del nuevo rol que va a tener Juan Mansur en la campaña del Frente de Todos tras la salida de Santiago Cafiero. Y también vamos a contar la campaña polenta de Diego Santilli. Rosario. ¿Cómo cayó en el gobierno la nueva designación en la Corte? ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué puede pasar con esto de la idea, con esta idea de ampliación o no de la Corte? Martín. Vamos a hablar también de la Corte Suprema porque hoy se designó el nuevo presidente, es Horacio Rosati, pero no fue una designación cualquiera. Pasaron muchas cosas en ese acuerdo entre los jueces y lo vamos a estar contando. 4 puntos centrales en A24 en esta noche para poder empezar a saber por dónde va la situación. El primero, obviamente, es la Casa de Gobierno. Allí ves la Casa Rosada. Cristian Balbo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, colegas. Y acá está pasando absolutamente de todo. Déjame, la información política te la cuento, pero recién teníamos el comunicado de la Unidad Médica Presidencial confirmando que la primera dama, Fabiola Yáñez, se encuentra embarazada de 10 semanas, que se encuentra en buen estado de salud. Hubo rumores durante toda la jornada en los pasillos de la Casa Rosada de que iba a haber una noticia importante a esta hora de la noche. Finalmente confirmado, a los 40 años. Recordemos que se encuentra con el presidente del año 2013, que lo conoció cuando ella cursaba la licenciatura en periodismo en la Universidad de Palermo y que tenía que entrevistarlo para su tesis sobre la cuestión interdiscursiva entre los medios de comunicación y el gobierno de Néstor Kirchner. Ahí lo entrevistó y finalmente el presidente la invitó a tomar un café. Se inició esta relación y siempre recuerda el jefe de Estado, en algunas entrevistas, cuando le hablan de su mujer, que él dice que cuando Cristina Fernández de Kirchner lo ungió como candidato presidencial, a la primera que llamó fue a Fabiola Yáñez. Bueno, ambos van a ser padres, confirmados, en un comunicado oficial muy pero muy prolijito, con pocos párrafos. El presidente está aquí todavía en la Casa Rosada. Hoy fue una jornada donde el protagonista fue Claudio Moroni, el ministro de Trabajo. ¿Por qué? Porque hubo mimos para la clase media, Luis, colega, considerando que elevan el mínimo no imponible a 175.000 pesos. Esto va a beneficiar a más de 1.200.000 personas. El ministro de Trabajo también aclaró que no se van a modificar los contratos de trabajo, que siguen vigentes las indemnizaciones. Sí dijo que no va a haber ATP, tampoco va a haber IFE, que la situación sanitaria sí lo amerita, que prácticamente ya no hay restricciones. Y esa fue un poco la información que trascendió en la jornada de hoy aquí en Casa de Gobierno. A partir de mañana también la vimos recién a Florencia Cariñano, de la Dirección Nacional de Migraciones, junto a Eduardo Bado de Pedro, porque a partir de mañana, atención, los argentinos que ingresan al país no van a tener que hacer cuarentena, esto es a partir de la jornada de mañana, pero tienen que tener las 2 dosis y por supuesto la cuestión del PCR con 72 horas de antelación antes de llegar a la República Argentina y el de antígenos cuando aterrizan en el país y después a los 5 o 7 días un nuevo análisis de antígeno. Así que esto va a ser comunicado. El lunes van a hacer una prueba piloto en Puerto Iguazú con el ingreso de brasileños. Pero te cuento, la primera dama embarazada, esta es la información que acaba de trascender con este comunicado y estamos expectantes a ver si inclusive logramos alguna declaración del presidente, Luis, porque va a pasar aquí muy cerquita nuestro para subirse al helicóptero. Tal vez podamos tener una declaración en esta jornada importante en su vida personal. Gracias, Cristian. La pregunta que uno se hace es si finalmente cuajó o no la decisión de no usar barbijo solos en la vía pública, como planteó Bisotti, lo que dijo Quirós, que no está aconsejado en la ciudad de Buenos Aires, también en otras jurisdicciones. Marcelo Padovani está en un lugar de muchísimo tránsito, está en Constitución. Hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Yo te diría, a ver, si no estás fumando, tenés barbijo puesto, digamos, eso es lo que vi yo acá, por lo menos en el rato que estoy, Luis. Te diría que el barbijo gana 9-1. 9-1 gana el barbijo en esta noche fría aquí en Constitución, por lo menos lo que podemos ver en este rato, ¿no? A ver, te diría, horario pico, entre las 4 y las 7 más o menos, los malones estos que bajan del subte y que cruzan la avenida Brasil. Bueno, esa es la proporción, Luis. Muchísima gente usando barbijo, parece que no tuvo... bueno, de hecho, ¿no? Lo que decíamos, Luis, en los últimos días, que el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires no estaba tan de acuerdo con esto de
no usar barbijo. Y además ten en cuenta que toda la gente se va a meter acá, en la estación de Constitución. Y vas a viajar en un tren, digamos, en un vagón donde además vas a tener muchísima gente también. Lo mismo sucede, Luis, por lo que estamos viendo. Mirá, vamos a ver la estación que siempre nos gusta mostrarle a los de SA24 a esta hora. Mirá, esta es la estación Constitución, pero lo que te digo es que es abrumador el uso de barbijo. No hay gente que no tenga barbijo prácticamente. Como te digo, 90% por lo que podemos ver acá con barbijo, salvo que esté fumando. Bueno, pero eso ya es otro tema, aunque estés comiendo, por supuesto. Pero te decía, te quería mostrar lo de los colectivos también, ¿eh? Acá, mirá, si giramos un poquito a la derecha, ¿ves? Aquí, lo que pasa es que en los colectivos ya hay menos gente, ¿no? Claro. Ya a esta hora ya también hay menos gente, sí hay mucha gente todavía en la estación propiamente dicha de Constitución que va a tomar el tren. Pero aquí lo que estoy viendo también que a pesar de que bajó la temperatura, se está respetando esto de ventilar las unidades, ¿no? Como recomienda también el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Las ventanillas abiertas, un poquito arriba para que haga para que haga la correntada correcta y se lleve, se renueve el aire a cada rato, a cada momento, ¿no? Y esto además está ayudado, ¿por qué? Porque el chofer te abre las puertas cada vez que bajás, te abre y te abre la del medio. Bueno, el aire se va renovando y la gente, viaja un poquito más tranquila, Luis. Bien, bueno, ahí nos quedamos para ver. Yo comparto la misma impresión de mero verlo, Marcelo, que a pesar de que se nos ha facultado no usar el barbijo, la gran mayoría en lugares donde hay aglomeración de personas lo seguimos usando como medio de protección. Me voy a otro lugar en donde también va a haber un conjunto de personas porque hay protocolo para el fútbol, quién va a poder asistir, qué va a pasar en el Superclásico. Nos vamos al Monumental. Allí Martín Rojas está trabajando. Hola Martín, buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Y hoy finalmente se confirmó que vuelve el público a las canchas y nada más y nada menos que va a ser en el Superclásico del 3 de octubre. Ahí ya van a poder estar los hinchas de River, en este caso 35.000 personas que van a estar en este estadio Monumental, el 50% de aforo, claro, tal como lo anunció la ministra de Salud Carla Bisotti y también el jefe de gabinete Juan Mansur. Bueno, finalmente River acaba de emitir un comunicado y confirmó que sus hinchas, aquellos que están afiliados a lo que es tu lugar en el Monumental, van a poder ver el partido ante Boca, el Superclásico del próximo 3 de octubre, el sábado 25 de septiembre. Ya se van a poder empezar a inscribir. Y mira, estaba repasando una parte de lo que es el comunicado. Dice, no se definirá ninguna prioridad por orden de inscripción. Todos los inscriptos tendrán automáticamente su lugar asegurado. Así que esto es una noticia muy importante para los hinchas de River, sobre todo para aquellos, Luis, que se estaban quejando, porque lo que decían es, vuelve todo. Nosotros pagamos la cuota, pagamos lo que es tu lugar en el Monumental, que es un abono muy caro y no tenemos ningún beneficio. Bueno, a partir de ahora van a poder asistir a la cancha con este 50% de aforo y nada más y nada menos, como decíamos, que ante Boca el próximo 3 de octubre. Nada menos. Gracias, Martín. Nos vamos al cuarto punto de la noche. En este caso es el hecho policial de la jornada y tiene que ver con una estafadora del whisky. Está Pablo Layuz en el lugar. Hola, Pablo, buenas noches. Hola Luis, ¿cómo están todos? Así es, en este supermercado comienza esta historia que termina con la detención de una mujer. A ver, más del 80% de las plataformas que venden de forma digital en nuestro país han sido estafadas de alguna manera. Y en este caso le correspondió a un supermercado. Ingresa una compra, no vía online, de más de 200.000 pesos en whisky. Llama la atención, se empiezan a investigar y en este caso la policía, en lugar de anular, digamos, la compra que no se lleve a cabo, siguió los pasos correspondientes y era la gente de este supermercado la que tenía que hacer la entrega de esa compra. Los uniformados se disfrazaron de personal del supermercado, fueron hasta la dirección donde se tenía que entregar la mercadería. Al tocar la puerta atendió una mujer. Se le pidió la documentación y la sorpresa es que la mujer no solamente entregó, digamos, los datos, sino que también mostró el DNI correspondiente a la compra con su foto. Se había adulterado también el DNI, tenía todo armado y todo listo para poder realizar la estafa correspondiente, porque cuando vos te llega la gente del supermercado, también tenés que tener el documento de la persona que hizo la compra. Claro. Bueno, esta mujer lo tenía, pero había cambiado su foto, y de esa manera se le comunicó y se le mostró
que la foto que correspondía realmente a ese documento pertenecía a otra persona. Ahí se lograron las actuaciones correspondientes, esta mujer fue detenida y te reitero, había realizado una compra de más de 200.000 pesos en whisky, pero lo positivo de esto, que no se dejó, se anuló directamente la compra, sino que se fue más allá y se logró la detención de esta mujer y ahora se investiga si la misma pertenecía también a una especie de grupo que estaba organizando este tipo de compras, ¿no? Que han sido también esta zona de Constitución donde estamos en estos momentos. Gracias, Pablo. Nos vamos a quedar allí también trabajando los 4 puntos centrales. Ya está sentado con nosotros el flamante ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, que es Daniel Filmus. Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a hacer algo que no corresponde ni según los manuales de periodismo, ni mucho menos en los tiempos de grieta. Esto que voy a hacer es absolutamente inadmisible, porque tras decirlo sería acusado de cuca, etcétera, etcétera. Yo tengo enormes disidencias con este gobierno, pero quiero decir que Daniel Filmus para mí es una de las personas más inteligentes que he conocido en la función, pero aparte es muy buen docente, me pareció como alumno en algún posgrado de Flaxo, me parece un tipo absolutamente coherente con lo que dice, un tipo con todo respeto, ¿no? Digo, una persona coherente con el que es saludable debatir y demás, así que me alegra que estés de vuelta en la primera línea de la función pública. Ahora va a empezar Cuca, Novarecio Cuca, viste qué era, que eso, cuántas cosas más. Nos reiremos que te estás riendo. Gracias por venir, realmente. Por favor. Bueno, anécdota, porque es una anécdota, después hablaremos más en profundo. Con un poquito más de platita, como dijo Goyan, ¿hubieran ganado las elecciones? O sea, la foto hubiera sido, no hubiera sido, la foto hubiera sido menor. Bueno, es imposible hacer política ficción, saber qué hubiera pasado, sabemos que no se puede volver atrás. Lo cierto es que lo que se expresó en el voto, como dijo el presidente, fue un descontento y parte de ese descontento tuvo que ver con las condiciones de vida, fundamentalmente los más humildes, que cuando uno ve son los que menos votaron en esta elección. ¿Te sorprendió el resultado? Me sorprendió, sí, claro. Total. Me sorprendió, no tanto, yo me imaginé una elección muy pareja, me sorprendió particularmente la diferencia. Realmente perdimos muchos votos respecto a la elección anterior. Ahora me siento a charlar, pero vamos a hacer grieta como corresponde. ¿Sos Cristina o sos Alberto? Me consta totalmente, pero totalmente me consta y personalmente, de que hubo consenso en la designación. Está bueno, ahora me siento. No hubo consenso en la designación, fue un ruido notable lo que pasó hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tema que ya saben, nos interesa a nosotros 4 y algún otro más, pero digo, tenemos nuevo presidente de la Corte. ¿Me contás qué pasó? Sí, hay nuevo presidente de la Corte, es Horacio Rosati, hoy fue electo en un acuerdo muy particular, porque de los 5 integrantes que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, faltaron 2. No estuvieron Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Lonasco, estuvieron Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Entre ellos 3 eligieron a Rosati como presidente de la Corte por los próximos 3 años, hasta el 2024. Esto significa que no solo va a acompañar lo que resta del mandato de Alberto Fernández, sino también el primer año de quien sea próximo presidente de la Nación. Y Carlos Rosenkrantz fue electo vicepresidente de la Corte Suprema. ¿Por qué no estuvieron Lorenzetti y Elena Hayton de Lonasco? Lorenzetti dijo que a la misma hora tenía un Zoom, una reunión de el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, es una ONG internacional con sede en Roma que Lorenzetti integra, y Hayton planteó que ante la ausencia de Lorenzetti, ella proponía pasar el acuerdo, la reunión a la que habían convocado, que no sea hoy, que sea en otro momento, para que estén todos los jueces presentes. ¿Habitualmente es un jueves o es un martes las reuniones? Los días de acuerdo de la Corte son los martes. Lo de hoy fue un acuerdo extraordinario que convocó el presidente. Y Hayton dijo, vamos al martes como siempre. Hayton dijo, sí, vamos a elegir al presidente. Estemos todos. Claro. Ahora era impostergable, perdón, Martín, era impostergable esa exposición a través de un Zoom. Yo creo que no, a ver, la única reunión importante cada 3 años que tiene la Corte es elegir a sus autoridades. Claro. No era impostergable. Acá me parece que hay una pulseada de poder entre lo que hoy quedó demostrado, que es una Corte partida entre 2 sectores, uno liderado por Lorenzetti, el otro, digamos, hoy con Rosati a la cabeza como presidente del máximo tribunal, que lo que va a plantear a futuro son ¿cómo sigue esto? O sea, había un tándem, porque Rosati se tuvo que votar a sí mismo. A ver, eran 3 y necesitabas 3 votos. Claro. O sea, digo, en un cuerpo de 5 personas, si está partido, la única manera de poder elegir a las autoridades es que alguno de ellos se autovote. Como Rosenkrantz. Como pasó con Rosenkrantz hace 3 años, como pasó alguna vez también en el Consejo de la Magistratura, que estaba todo tan parejo que si el presidente no se votaba a sí mismo,
no había forma de elegirlo. En concreto lo que tenés es Rosati, presidente de la Corte, Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la expectativa de qué es lo que va a pasar a partir del 1 de octubre con esta Corte que para mí queda hoy partida. Tenés, digamos, lo que hoy se concretó, esas desconfianzas, esas rencillas, esas internas que había en la Corte quedaron absolutamente plasmadas con la ausencia de 2 jueces y otros 3 llevando adelante el acuerdo. ¿Cómo va a continuar esto de acá a futuro? Hay que verlo. Si alguno creía que la Corte, que son solo 5, podrían abstraerse de las internas argentinas, hoy se mostró exactamente lo contrario. Absolutamente. ¿Qué vieron desde la Casa Rosada con esta llegada hoy de Rosati? No hay diálogo entre el gobierno de Alberto Fernández y los jueces de la Corte. Incluso Alberto Fernández les pidió a sus asesores jurídicos que no levanten el teléfono. Obviamente lo siguieron de cerca, pero no se jugaban obviamente por ninguno, no querían saber ninguno. Dicen, obviamente esta mayoría no ayuda para tener un diálogo. Dicen que no hay un correcto funcionamiento institucional de la Corte Suprema. Y es más, te digo, como saben de internas, lo que me decían hoy desde el entorno más íntimo del presidente es, tienen más internas que nosotros. Imagínate cómo están, que tienen más internas dentro de la Corte que la tenemos nosotros. Obviamente la reforma, la ampliación de una Corte, de todos modos, quedó tapada por la derrota electoral, no porque no tenga ganas el gobierno, y quizás en algún otro momento, el año que viene, que no es electoral y demás, se pone a discusión. Pero hoy no hay diálogo y no ven con buenos ojos tampoco el recambio de esta Corte o el recambio de la presidencia, porque no tienen diálogo con ninguno de los miembros, salvo con Hayton de Nolasco. Claro, que recordemos, docente de Losardo, amiga de Alberto Fernández. Propuesta por Alberto Fernández. Propuesta por Alberto Fernández, un vínculo muy particular. Bueno, ¿cómo fue? ¿Hoy a qué hora arrancaron? 7 menos cuarto, con Mansur, de Mansur Style. Empezó a relajar un poco. El primer día Mansur detonó a todos los ministros. Había un par de ministros con unas ojeras. Bueno, ya ahora se tranquilizó un poquito. Entiendo que va a hacer más campaña Mansur de ahora en más que estar en la Casa Rosada físicamente. Y contame qué pasó ahí, ¿cómo fue? Mansur se pone al frente de la campaña, sale de Santiago Cafiero. En la silla de Alberto Fernández que ocupaba Cafiero en la mesa de campaña la va a tener obviamente Juan Mansur, el nuevo jefe de gabinete. La orden que trazó a los ministros es: salgan a la calle, vamos por la territorialidad, busquemos más contacto con la gente. Hay muchas cosas que en los medios no se cuentan, que nosotros tenemos el deber de explicar. Esto les decía Mansur a los ministros. Hay muchos ministros que ya empezaron a tomar esa lógica. Por ejemplo, Juan Zabaleta, que hoy lo acompañó a Mansur a Moreno, donde de alguna manera Mansur se abrazó a la liturgia peronista del conurbano. Tiene mucho de peronismo de Tucumán, pero en el conurbano me parece que empieza a dar esos primeros pasos, va a repetirlos, va a recorrer, va a ser primera y tercera sección, las dos zonas donde el oficialismo necesita levantar. ¿Qué me decían respecto a el tema del eslogan? Viste que hubo un eslogan hasta acá. El eslogan fue, bueno, una Argentina unida. Desapareció la Argentina unida de los afiches de Casa Rosada. Un datito color, pero significativo. Y me parece que el gobierno va a ir a buscar ese voto duro, ese núcleo duro que, como decía Filmus, hay un porcentaje importante que no fue a votar. Hubo días de lluvias previo a las PASO. Creen en el oficialismo que pueden encontrar ahí muchos votos. Y un dato. Ahí se va Mansur, ¿eh? Mirá, ahí se va Mansur. Se está haciendo Mansur, Cristian, ¿no? Exactamente, está saliendo el jefe de gabinete. Vamos a ver si podemos acercarnos aquí hasta el vehículo. Está saliendo de la Casa de Gobierno. Todavía está el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no se ha retirado, está el helicóptero preparado. Acá está saliendo el vehículo. Si Sebastián me puede acercarse, fíjese, acá sale el vehículo con el jefe de gabinete. Mansur levanta la mano, saluda, pero avanza. Bien decían que hoy estuvo a las 11 de la mañana reunido con Juan Zabaleta en Moreno, presentando un programa para la refacción de viviendas de personas de bajos recursos. Y ahí lo vemos, se está retirando entonces el jefe de gabinete Juan Mansur de la Casa de Gobierno. Bien. Todavía está acá, no va a hablar, pasó el vehículo, siguió, pero sí levantó la mano y saludó. Bien. Más temprano lo vimos salir a Eduardo Ubado de Pedro, y está todavía el helicóptero del jefe de Estado, que bueno, se iba a conocer la noticia de Unidad Médica Presidencial de que va a ser papá, suponemos que en el mes de abril.
Está claro. van a ser su hijo o hija. Gracias, Cristian. Sí, me decías, Sí, Nacho. la lógica de Mansur es tratar de mostrarse rodeado de todos. Hoy estuvo con un albertista como Zabaleta, pero también con Guado de Pedro y con Andrés Cuervo Larroque, dos referentes de la Cámpora, con lo cual lo que intenta es amalgamar. Me parece Claro. que encontró un escenario bastante dividido y lo que intenta Mansur es juntar a todos. Bueno, me voy a sentar a charlar con Daniel Fillmore y lo sumo a ustedes. La pregunta que generó esta discusión del cambio de gabinete y tu llegada al ministerio es si no era un signo de debilidad hacerlo en el medio de los dos procesos electorales. No, yo creo que justamente era coherencia con lo que dijo Alberto el domingo a la noche. Vos lo escuchaste el domingo. El domingo planteó que sin lugar a dudas, a diferencia de otros candidatos que no le fue bien en las elecciones y le echaron la culpa a los electores, yo tenía miedo cuál iba a ser ese discurso y la verdad que me pareció un discurso muy sensato escuchando lo que dijo la gente. Si no nos votó es porque hay algo que no está bien. O porque no haya ido a votar o porque haya votado otro o lo que fuere. Pero me parece que haber reconocido que había dificultades, que había asignaturas pendientes y que había equívocos, implicaba cambiar el gabinete. Porque si no, ¿cómo lo demostrás que efectivamente las palabras se las lleva el viento? Así que me parece que el cambio de gabinete es lo coherente y lo esperé. Te digo, ese mismo domingo a la noche, ¿Qué dijera? volví a casa y dije, va a haber cambio de gabinete, no hay otra forma de hacerlo, independientemente que en noviembre pueda haber mayores transformaciones o no, después de esa segunda elección. Pero me parece que fue muy coherente Alberto en lo que señaló esa noche y la forma en que mostró a la ciudadanía de que hay cosas que hay que cambiar. Sí, ese discurso existió. Ahora, el gabinete se cambió porque Cristina plantó una carta, señaló nombres y ofreció renuncias del cristinismo. Yo lo que te puedo decir es que la oferta a mí fue antes de la carta. Así que no creo que ¿Te sea... ofrecieron el ministerio antes de que apareciera la carta de Antes Cristina? Y me consta también después, no voy a entrar en los detalles, que también Cristina estuvo de acuerdo en la designación. Así que no me parece que no es que porque propuso Cristina se hicieron esos cambios. Ahora digo, el fantasma de quien gobierna, si es Cristina, si es Alberto, Guado renunciando, ¿quién gobierna? No, hubo un momento, hubo una semana donde realmente hay que aceptarlo. Una semana donde hubo un debate público, donde hubo una discusión, pero no cabe duda que gobierna Alberto, que es el que hizo los cambios, y no cabe duda también de que el camino de Cristina o de Alberto y de todos los que estamos en el gobierno es el mismo. Puede haber, y lo reconozco, distintas velocidades a las que se quiere avanzar, pero la dirección es la misma. A mí me preocuparía que alguien dentro del gobierno quisiera ir para atrás, quisiera volver a la dura época entre el 2015 y 2019, donde mi ministerio en Ciencia y Tecnología, como bien lo sabés vos, cayó más del 30% Sí, claro. de la inversión de un área que aparte ya no era ministerio. Si yo hubiera asumido en el 19, hubiera sido en el 2000, igual que en el 2003. En el 2003 no había ministerio, en el 19 ya Macri lo había degradado. Y la ciencia y la tecnología hoy, por ejemplo, respecto de la pandemia, respecto de mi barbijo, que se llama barbijo CONICET, y que está hecho con la Universidad de Buenos Aires y con la Universidad de San Martín, no estaría, porque realmente no habría investigadores, porque no le preocupaba el tema de la investigación y del futuro del país. Tampoco Argentina es uno de los pocos países, hay que valorarlo, que pudo hacer test de detección del COVID propio, y los tiene, y eso abarata muchísimo y hace que lleguen los test a todo el país. Y también es uno de los pocos países en el mundo, y diríamos es uno de los 2 de América Latina, que está en condiciones de fabricar la vacuna. Y tenemos 4 proyectos financiados desde el Ministerio y con el Ministerio de Salud, con Carla Bisotti, trabajando, y también con Matías Culfas, porque después hay que producirlo en cantidad, una vacuna que sea argentina. Está clarísimo y ojalá que llegue y el CONICET, chapeau por el CONICET. Quiero decir, la Argentina testea más bajo, el índice de testeo de los más bajos del mundo, las vacunas, no estamos a la cabeza de los mayores vacunados. ¿Qué decirte esto? ¿No te parece que se exageró el fantasma de la grieta? De que, ojo que es Macri. Y no se tuvo en cuenta que a la gente le está pasando mal en la economía, mal en la salud, mal en la seguridad, los cierres de las escuelas. ¿Qué opina del cierre de la escuela? Como vos decías que si vos hablabas bien de mí, Sí. te pueden acusar de acá, que yo te diga que tenés razón. Yo creo que Estás la gente frito, no estás vota frito, por lo que... no digas eso. No quiero decir que la gente no vota por el pasado. Está bien que tenga memoria para no volver. Obvio. Por ejemplo, Argentina tiene una memoria enorme respecto a la dictadura y no quiere volver, y desde el 83 en adelante estamos orgullosos de que es un sistema democrático estable.
Ahora, estoy de acuerdo con vos, me parece que nosotros miramos mucho más lo macro y avisar de que si se votaba se podía volver atrás y no el problema, porque la gente vota por cómo está ese día, por cómo está, Es muy está importante viviendo lo que y está diciendo. estaba viviendo mal y realmente no se escuchó. Recién yo escuchaba que decían de qué es lo que había dicho Mansur en la reunión de gabinete y él la verdad que dijo eso, escuchemos lo que dice la calle, vayamos al territorio, vayamos lugar por lugar a escuchar y explicar nuestra realidad. Claro que la pandemia fue un factor fundamental en que la gente esté mal, pero hay más que la pandemia. Es verdad que uno mira a los oficialismos y perdieron en general durante la pandemia, pero el malestar fue mayor que el de la pandemia. Y creo que en este sentido tenemos que ganar credibilidad a partir de escuchar. Si uno no escucha, si uno no interpela lo que está sintiendo el otro, estamos cumpliendo los 100 años de Pablo Freire justamente este año, y él decía algo para los maestros, para los profesores, para nosotros, que decía, son los que contestan preguntas que los alumnos jamás se hicieron. Y en este caso a los políticos muchas veces nos pasa lo mismo, contestamos nuestras preguntas y no las que tiene nuestro pueblo. Y hay que explicar y también hay que mostrar cuál es el camino que se va a seguir. Y no alcanza tampoco con medidas coyunturales. Quiero decir, acá se trata de mostrar de que hay un proyecto distinto de un país que puede crecer y que los beneficios del crecimiento sean para todos. No con ánimo de autoflagelación. ¿Cerrar las escuelas como se cerraron en la presencialidad fue un error? Es muy difícil hablar con el diario del lunes. Sí, claro. Visto hoy, quizás es probable que haya habido mayor énfasis en el tema de la salud que en el tema de la educación. Y no viene mal decir que es un tema dramático. Y que nosotros los sociólogos estudiamos qué pasa si no está la escuela. Y muchos dicen, bueno, la escuela reproduce la desigualdad. No, si no está la escuela es mucho peor. Nunca tuvimos la experiencia práctica porque siempre estuvo la escuela. Claro. Ahora, cuando no estuvo la escuela, Fue peor. el que tiene computadora, el que tiene padres profesionales, el que tiene la posibilidad de acceso a la red, tuvo una ventaja enorme respecto de que el que quizás solo podía estudiar con un celular, aunque le regalaran los datos, y una familia que tiene 3 hijos. Ese hecho, y yo lo escuché muy bien en este sentido al nuevo ministro, a Persic, planteando que hay que ir a buscar chico por chico, porque si en la primaria lo que pasó es que se dañaron los aprendizajes, en la secundaria hay que añadirle que muchos dejaron la escuela. Entonces, el desafío para no hipotecar futuras generaciones es enorme. Y la verdad que la pandemia, no acá, en todo el mundo, yo he leído, bueno, mi tema de investigación en el CONICET es la educación, así que he leído realmente trabajos de todo el mundo. En todos los países están preocupados cómo van a necesitar varios años para recuperar lo que se perdió en este año y medio. Yo en la apertura, cuando hacíamos el pase con el programa de Canosa, planteaba que qué difícil es no entender, que reconocer cuando alguien de tu propio espacio dice algo que no es correcto, no está fundamentado, vos no compartís, no es una debilidad. Todo lo contrario. Bueno, yo recuerdo tu gestión en el Ministerio de Educación y vos intentabas escuchar lo que pasaba de los otros lados. Pongo el ejemplo de Mario Isi, que dice, la gente se va a levantar en contra de los medios. Primero, ¿cómo te cayó eso? No estoy de acuerdo. No creo que el problema nuestro sean los medios, creo que el problema nuestro es cómo nosotros resolvemos los problemas que tiene la gente. Y escuchar a la gente nos indica cuál es el camino para mejorar las condiciones de vida. Y algunas, en la pobreza o en la indigencia, son condiciones muy básicas y que nosotros tenemos que ir a resolverlo. Dicho sea de paso, la ciencia y la tecnología tienen muchísimo para aplicar. Si no la aplicamos y no le damos importancia, no vamos a resolver los temas de fondo del país. Pero no estoy de acuerdo con ese tema y te diría más, nosotros tenemos que avanzar fundamentalmente, pero te diría, en un esfuerzo sobrehumano desde el gobierno para atender, escuchar y resolver. Y lo primero que hice, no sé conceptos, cuando salimos en el 15 fue publicar un libro con muchos funcionarios, Mercedes Marcos del Pont, Jorge Tayana, algunos no funcionarios que eran muy críticos, como Mempo Giardinelli, Horacio González, que lamentablemente no está, de autocrítica, que decía pensar el kirchnerismo y que a cada uno le pregunté qué cosas nos faltaron hacer o qué cosas hicimos mal. ¿No? Eduardo Josami, que decía que en seguridad, por ejemplo, habíamos avanzado en derechos humanos, pero no en el tema de las cárceles o en el tema de la seguridad de las calles. Cada uno, me parece que uno aprende, por lo menos los que estamos en el ámbito académico, científico, aprendemos de los errores. La ciencia avanza justamente por los caminos que se van cerrando y unos pocos nos quedan abiertos. Y también en la política es así. Hay que ser autocrítico, lo que pasa es que uno no tiene que flagelarse, que la autocrítica impedir la propuesta. Pero la propuesta tiene que ser superadora. Claro. La misma idea de que volveremos mejores, ¿qué tenía que ver? Con que reconocíamos que había cosas que no habíamos resuelto y que se podían hacer mejor. Antes de abrir con mis compañeros, apelo a tu condición de sociólogo. ¿Qué es Milei? Es difícil. Yo creo que los fenómenos
hay que estudiarlos como sociólogo en el mediano y largo plazo. Claro. No porque sea del pasado, sino en el mediano y largo plazo. Por ahora, realmente es una sorpresa, si tengo que decir. ¿Qué sectores? Hoy justamente estaba mirando en la ciudad de Buenos Aires y dice que tuvo un voto parejo. Sí. En los sectores populares tuvo un voto parejo, quizás un poco mayor en las clases altas. Pero es un fenómeno. Hay, en contra de un sistema que no está resolviendo los problemas de la gente, que lo venimos repitiendo una y otra vez, no lo está resolviendo, aparecen antisistemas. Hay cosas realmente que a mí me preocupan muchísimo, no desde la ideología política, que uno los puede discutir, sino desde la agresión. Yo creo que no da lugar, como vos recién criticabas, un discurso que era un discurso agresivo. No me cabe duda a mí que el discurso de Milei, por lo menos no contra nosotros, lo he escuchado contra Rodríguez Larreta, por ejemplo, que uno puede estar en desacuerdo. Jamás puede decir las barbaridades que se dicen. zurdo de mierda, etc. No, lo zurdo de mierda, que lo va a atropellar, que le va a pasar por encima. Cualquier cosa que tenga que ver en un país como Argentina, con el pasado que tenemos, nos golpea mucho que haya algún signo de violencia. Sí, incluso sin tenerlo el pasado. Espantoso que vos digas voy a atropellar a una persona, ¿no? ¿Y qué, Facundo Manes, vos que estás ahora decís, qué es Facundo Manes? No, Facundo Manes yo creo que es otra cosa totalmente distinta y que tiene que ver con alguien que viene del mundo de la ciencia, del mundo académico, que tiene un desarrollo profesional importante y que quiere incursionar en la política. Sabemos que yo también en un momento fui así, porque yo venía también del mundo de la academia, claro. Siempre fui militante político, pero bueno, de repente de ser ministro de Educación, que era más técnico profesional, a ser candidato, era un salto y la pensé mucho para hacer ese salto. Lo que hizo Facundo Manes, bienvenido a la política Facundo Manes, a quien respeto. Por supuesto, aunque no estoy de acuerdo porque bueno, lo hace desde una fuerza política que tiene mucha responsabilidad en el drama que vivió la Argentina entre el 2015 y el 2019 y no se puede decir, bueno, yo no tuve nada que ver, yo no goberné. Me parece que está en esa fuerza política que tuvo un modelo de país que sin pandemia cayó 3 de los 4 años y el PBI, como sabemos, cayó muchísimo y sabemos que cayó la ocupación, sabemos que cayó la industria, sabemos que teniendo todas las herramientas chocaron el auto. Total. ¿No? A Santoro, creo que no me equivoco en la estadística, a Santoro le tocó la maldición porteña. Porque digo, salvo Herman González, de mi memoria, que le ganó a Marta Mercader, Nobleza Obliga, siempre la liga el peronismo. ¿Por qué la liga el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, pero es verdad lo de Herman González, pero voy a hacer un recuerdo de Herman González. Herman González gana porque es la alianza entre el peronismo y la UCD. En aquel momento tenía el 10% de los votos de la Ciudad de Buenos Aires. No era poco, era un Milei de aquel momento. Increíblemente, Herman González gana en lo que ahora sería la 8, digamos, y gana en la 2, que es Recoleta. Entonces fue un fenómeno muy particular que nunca se va a volver a repetir, porque era un peronismo que de la mano del menemismo tenía el apoyo de Álvaro Zagaray y sectores que también apoyaban las medidas de Menem respecto de la privatización. Porque digo, le ligaste vos también en las elecciones acá. Digo, no, la ciudad, bueno, es una ciudad, es lo mismo que uno puede decir por qué no gana el radicalismo en otros lugares. Digamos, tiene una composición social que yo creo que la mejor demostración fue el balotaje que nadie creía, lo que yo creía que hizo Lustó contra Rodríguez Larreta. No es que la gente esté de acuerdo con el PRO o en aquel momento con Cambiemos, sino que no quiere que la alternativa sea el peronismo. Ahora, con Ibarra, por ejemplo, que se ganó entre el peronismo y otros sectores, cuando se une, hay una mitad progresista, naturalmente, en la Ciudad de Buenos Aires, que se expresó con Lustó, se prestó 2 veces con Ibarra. Cuando ese sector, que puede ser mayoritario claramente, se une, me parece que gana. Y creo que Santoro hizo buena elección en la Ciudad de Buenos Aires, porque en una fuerza que cayó en todo el país, la Ciudad de Buenos Aires mantuvo su voto. Sí, Nacho. Sí, Filmus, usted dijo que le constaba que la decisión había sido consensuada o había tenido en todo caso acuerdo de Cristina Kirchner, su designación en Ciencia y Tecnología. ¿Qué cree que buscó Cristina con su nombre? Estoy seguro que fue ella también quien lo impulsó. Las decisiones se toman de a 2, pero en todo caso siempre hay un poroteo previo. Y si pudo hablar con Cristina Kirchner después de su nombramiento, si le dio alguna indicación. No, más allá del agradecimiento no hubo indicación especial de Cristina, pero sí el presidente cuando me transmite, no es la primera vez, que la primera vez, insisto, yo todavía no estaba ni la carta de Cristina, ni sabía yo cómo iba a terminar todo el cambio de gabinete, sí plantea claramente esta cuestión que me parece que es lo que cruza. Yo veía el otro día en un programa
que decían, bueno, ministros kirchneristas, ministros albertistas, y estaban los 6 nuevos. Y no los podían encasillar. ¿Quién puede decir cuál de ellos es albertista? Sí, se lo puede encasillar. Quizás soy el más encasillable y, insisto, la propuesta vino del lado de Alberto directamente, pero soy el más encasillable, pero quiero decir que los ministros, lo que tenemos en común, porque yo los miraba ahí, estaba en un programa y miraba la foto y digo, ¿qué tenemos en común? Mucha experiencia de gobierno. Claro. Si ahora Alberto y Cristina hubieran designado ministros que tenían que empezar a aprender cómo gobernar, Claro. Bueno, Sí. él lo paga No hay el tiempo, pueblo. no hay tiempo, No, claro. lo paga el pueblo porque tiene varios meses para aprender qué es un ministerio, cómo es el ministerio. Entonces, me parece que Alberto y Cristina se decidieron por gente con envergadura de gestión, algunos también con envergadura política, como el caso de Mansur o de Aníbal Fernández, con mucha trayectoria, pero nadie le va a explicar a Julián Domínguez qué hay que hacer en agricultura, ni nadie le tiene que explicar a Percy qué hay que hacer en educación. Digo, cada uno de nosotros... yo fui ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, así que ya viví esta etapa. Me parece que ese fue el rasgo común de todos los... Lo que pasa, ellos son bastante insoportables. Ya lo pronostican, lo proyectan a Juan Mansur como candidato a presidente del 2020. ¿Lo ves? Son ellos, yo no, a mí se me hubiera No, ocurrido. es la democracia. La democracia permite que cualquiera pueda ser candidato. Qué vivo. Sí, a yo también, pero presidente. me vota mi tía. Pero digo, ¿lo ves a Juan Mansur con...? Yo te diría que estoy bastante preocupado por las elecciones de noviembre, que para el 23. Pero yo creo, les voy a decir algo que nadie piensa, yo creo que yo no vine a trabajar para noviembre. Nadie me habló de noviembre. Nadie me habló de noviembre, porque en ciencia y tecnología no hay nada que yo pueda resolver de acá a noviembre. ¿Qué puedo resolver de acá a noviembre? La propia vacuna argentina de la que estamos hablando, y que es muy importante invertir y tenerla, porque nos da soberanía respecto de ese tema, y no dependemos. Fíjate la desigualdad. Hoy, cómo la ciencia es lo que determina, en última instancia, la diferencia de poderes en el mundo. Algunos están hablando de la tercera, y hasta escuché 4ª dosis, pero tercera ya se está aplicando, y mirando países, vos ves que países aplicaron 2% de la población. Esa desigualdad enorme de los que monopolizan el conocimiento, monopolizan la ciencia, la tecnología, es la que marca, si querés, la grieta en el mundo. Haciendo este repaso histórico de la ciudad de Buenos Aires, en donde nunca más dijiste se va a dar esto del peronismo con la UCD y que se gane, vos decís que entonces el peronismo no tiene chances de ganar en algún momento la elección en la ciudad, salvo que no sea en una competencia interna dentro de la propia fuerza del PRO, por ejemplo. No, acabo de explicar por qué sí y puede ganar un balotaje, explicando que Ibarra ganó 2 veces en una coalición más amplia. El peronismo no es fuerza mayoritaria en la ciudad. No ganó Perón en el... Pero ¿qué más amplio de lo que tienen? Perdón, con Sánchez Orondo, Perón se había ganado las elecciones del 73 y hubo balotaje. El balotaje fue de la Rúa, Sánchez Orondo. El peronismo, la gente que arrasaba, Perón sacó el 63% de los votos. Sánchez Orondo perdió en la ciudad. Bueno, ¿a quién tendrías que sumar hoy para ganar? Muchos sectores progresistas. Muchos sectores progresistas. Algunos, inclusive, que votaron al radicalismo históricamente. Cuando gana Ibarra, acordémonos, para hacer un poquito de historia, Carrió está al lado de Kirchner apoyando aquella foto el radicalismo. del presidente. Está al lado de Kirchner. La fórmula de senadores fue Terraño, Vilma Ibarra. Sí, me acuerdo perfecto. Bueno, hoy tenés a había una Leandro coalición. Santoro. Lo que hay que lograr es más apertura en el peronismo para que tenga una coalición Tenés amplia. un candidato radical. Sí, y justamente yo creo que una medida de por qué no se perdió votos en la ciudad de Buenos Aires está dada porque el candidato no viene del peronismo. Y hay un prejuicio respecto del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, quizás desde ese propio 17 de octubre, cuando vio llegar a una masa que hasta ahora no era protagonista de la historia y empezó a participar, que le tiene cierta precaución. Me parece que el debate nuestro... Qué fino que fue. Está así de decir gorila. Porteños gorila. Está así. No lo diría jamás. Jamás vas a encontrar, mirá que escribí muchos libros sobre este tema, jamás lo vas a encontrar porque el problema es nuestro. ¿Por qué no tenemos...? No es que perdimos Buenos Aires, perdés Córdoba y perdés Mendoza. De las grandes ciudades del país, Rosario perdiste Santa Fe. De las grandes ciudades del país, la más grande que ganamos nosotros creo que fue Tucumán. De las grandes ciudades del país y de los sectores medios, nosotros nos falta no solo discurso, nos falta algún tipo de aproximación más cercana, también escuchándola, ¿no? Porque a veces la ahuyentamos dando medidas. Cuando uno mira lo que pasó con la clase media, en el kirchnerismo
mejoró como nunca en su vida. Todos los indicadores muestran eso. Sin embargo, no nos terminó acompañando. Y me parece que hay una cuestión ideológica y una cuestión de esfuerzo nuestro para explicarnos. Sí, Martín. Ministro, habló que los nuevos integrantes del gabinete tienen mucha experiencia en gestión por otros momentos en otros gobiernos. Pero le quería preguntar, ¿cuánto cambia en su día a día la gestión con pandemia, con crisis económica y con el momento político que se está viviendo en el gabinete, más allá de la experiencia que traen? Totalmente. Y estamos en un momento de que nosotros entramos como saliendo de la pandemia, por lo menos de la etapa más dura de la pandemia. Me parece, en ese sentido, que quienes vivieron la pandemia, yo he hablado con Nicolás Trota muchísimas veces, y la preocupación de él es si mando a los chicos, si hay chicos que tienen, digamos, no es fácil la responsabilidad cuando uno está en la gestión y lo que está en juego es la vida. No es, ¿por qué un ministro no va a querer que haya educación? Recontra quiere que haya educación. Pero uno sopesa que en cada decisión la vida de otros, no la de uno. Y entonces me parece que así como en la economía arrasó con indicadores de caída del Producto Bruto Interno, creo equiparables a Malvinas, más o menos, digamos, tiene que uno, o a la caída del inicio de los 2000, porque realmente fue muy fuerte, pero uno tiene que tomar una medida. ¿Qué presidente no quiere que haya crecimiento de la economía? ¿Qué presidente quiere que los sectores bajos no ganen más? Sin embargo, hubo que tomar medidas que uno pensaba que estaba en juego la vida, y la verdad es que es así, yo lo pensé todo el tiempo. Ahora, también uno tiene, yo escuchaba lo del barbijo y quiero aclarar algo. ¿Puedo aclarar algo? Obvio. Porque los voceros de la reunión de gabinete fuimos justamente Carla y Bisotti y yo, y la escuché entonces varias veces. No es que no hay que usar barbijo. Primero que no hay ninguna resolución y hay que esperar a que salga el decreto. Por ahora es obligatorio. Sí, me convení, Daniel. Ahora, perdón, puede ser que el discurso ese haya generado, pero primero, por ahora es obligatorio. En segundo lugar, solo cuando uno está solo en un ámbito público. Sí, pero digo... Pero, quiero decir, Bisotti empezaba la conversación diciendo, el barbijo es necesario, el barbijo sigue siendo el mejor método de prevención que tenemos. Si uno está solo en un lugar público, pueden usarlo. Y ese es el resultado simplemente es casi matemático a nivel mundial ahora. Ahí hay dos problemas. ¿En qué momento podés Ahí hay dos problemas. Primero, que Bisotti puede decir eso y no tiene competencia para decirlo, porque depende de cada una de las jurisdicciones. Fíjate, Salta, Chubut, la capital, y dijeron que no. Por lo cual, y este es el fondo, lució como un anuncio electoral, un anuncio del golpazo electoral. Venías de hace 5 minutos que decías, no se puede, no se puede, no se debe, no lo hagan, cierren, y de golpe abrí fronteras, de golpe aceptás que los turistas puedan llegar. La verdad que fue más que una lectura de las encuestas, dijeron, la gente no nos votó porque restringieron la libertad exageradamente, y te lo contesto de esta manera. No, con eso no estoy de acuerdo. Primero, no estoy de acuerdo porque no creo que nadie vote o no vote, porque en el lugar público, cuando está solo, pueden usar barbijo. Me parece que no, eso no. Bueno, segundo, el tema de la apertura es la misma que está haciendo Chile en este momento, la misma que está haciendo Uruguay en este momento y la misma que está discutiendo Paraguay en este momento y que ya tiene, por ejemplo, Bolivia. No hay... Pero ni Chile, ni Paraguay, ni Uruguay cerraron las escuelas 9 meses, ni Chile, Uruguay cerraron los comercios. Perdón, ni... sí. No. Perdón que te diga. Todos cerraron las escuelas en distintos momentos, todos cerraron las fronteras en distintos momentos. Nunca permanentemente como en Argentina. Países, bueno, pero me estás hablando de que podía no haber sido buena esa medida y yo te acepté. Total. Bueno, se tomó. Ahora, eso no tiene que ver con que ahora yo tomé una medida que no tiene que ver con lo electoral, porque no creo, insisto, ni que los turistas vengan a votar, no lo creo. No, pero ni sí que reactiva la actividad turística. Bueno, pero ya tiene, solo con el hecho de que casi no podemos salir porque está muy restringido el turismo internacional, la actividad turística en la Argentina, y lo planteaba Lamens estos días, está realmente en el tope. Insisto, está bien, todo es discutible. Sí. Me parece que este tema de la pandemia, por la pregunta que se había hecho, es de tal fortaleza, golpeó tanto a nuestro pueblo, golpeó tanto a nuestra gente, nos duele tanto a todos, que no hay que usarlo electoralmente, ni para un lado ni para el otro. A mí lo que me sorprende, y no es nada de tu competencia, pero tu condición de político, mucha experiencia, es que me parece que se notan algunas cosas. Digamos, hasta la campaña del 11 de septiembre, no, hasta que cerró la campaña se decía, la economía está mejorando. Y de golpe, evidentemente la economía no mejoró porque el resultado de las urnas fue malo. Proponés jubilar a la gente desocupada después de los 55, volvés a establecer la IFE, bajás los impuestos que antes subían. Es como un manotazo
de contestación a la elección, después de habernos dicho que los que decíamos, che, no están bien las cosas, no entendíamos la realidad. Nuevamente, son dos temas distintos. Primero, lo segundo es cierto, lo primero no. La economía está mejorando. Vamos a tener un año de un crecimiento del 7% del PBI. Todos los indicadores, pero digo, yo trabajo en parte de eso, todos los indicadores son superiores a los que heredamos de Macri sin pandemia. Todos los indicadores empiezan a ser superiores. Todos. Hoy tenés diarios donde tenemos récord histórico de exportaciones. Sí, por ejemplo. Hablemos de capas medias, hablemos de... Sí, pero por eso es el gobierno. El cachetazo es que la economía está mejorando y no pusimos todo abajo que un Estado puede poner. Miremos cuánto invierte Biden, cuánto invirtió Alemania, cuánto invierte Macron, cuánto invirtió Johnson de un liberal. Sí, claro. El Reino Unido abajo, donde la gente necesitaba cuando no tenía trabajo, y Argentina probablemente la evaluación es que se quedó corta. Entonces la economía está creciendo, se trata que los beneficios de ese crecimiento se distribuyan entre todos. Ese me parece que es el eje central de estas medidas, que los beneficios de ese crecimiento que está habiendo, porque vamos a terminar con 7 este año, con 4 el año que viene, lo cual nos va a permitir también estar con un PBI encima del 2019, se note. Porque de nada sirve mostrarlo en un pizarrón si uno no lo ve en el consumo cotidiano en la heladera, ¿no? Bueno, te deseo la mejor de la suerte, sinceramente. Me parece que es muy valioso que estés laburando ahí. Última frase. Si hay algo que me dijeron y hay algo que voy a hacer por lo mismo que lo hicimos en educación y que lo hicimos en Malvinas, donde en los dos casos tuvimos leyes votadas por unanimidad, es trabajar para que ciencia y tecnología sea una política de Estado y que no esté cambiando cada vez que cambia el gobierno. Claro. Me voy a matar para que eso sea así, porque si no, Argentina no tiene futuro. Y que sea de consenso y de escuchar, te van a sacar corriendo. No, se acaba de votar en el Congreso Nacional por unanimidad, y no salió en ningún lado, una ley por unanimidad que permite que el crecimiento del PBI, del porcentaje de la ciencia vaya del 0,28, hoy es 0,28, para llegar al 1% del PBI. Eso se votó entre todas las fuerzas políticas. Me parece muy importante, es un proyecto de Alberto Fernández, pero me parece importantísimo que se haya votado. Ya el año que viene, de un presupuesto que teníamos este año de 7.000 millones en el Ministerio, es 23.000 millones. Va a ver, si eso sigue, sea cual fuera el próximo gobierno, vamos a aceptar una buena Enhorabuena. senda. Por eso me alegra mucho que estés ahí. Estaba chiva, Cristina, ¿no? No es mi testimonio de ninguna manera. Aparte, acabo de contar que no la vi. Nada, pero yo te lo pregunto porque tengo cierto... No la vi nada, ¿no? Por teléfono. Sí, pero Estaba simplemente chiva. para felicitar, no me consta para nada. Está muy bien. No, pero fue una semana, terminó con todos para el mismo lado y eso es lo importante. ¿Volvieron mejores? Siempre vamos a ser mejores, más si nos comparás con lo que pasó en el 2015 y 2019. Estamos, la pregunta, te dejé la pelota frente al arco y sin arquero. Placer verte, la mejor de la suerte. Igualmente, Luis. Viene la campaña de la polenta. Santilli, no entendí. Sí, Santilli estuvo cocinando polenta. Luis, estuvo en la primera sección electoral, estuvo en San Fernando con el candidato o con el referente local Alex Campbell y con candidatos locales. Va a reforzar la primera y la tercera sección, que son los dos lugares en los cuales se va a definir la elección de cara a noviembre. Estuvo ayer en La Matanza, en Vicente López, hoy estuvo en San Fernando. Se dice la campaña de la polenta, ¿por qué? Para confrontar con lo que hizo el oficialismo en 2019 de hablar de la campaña del asado. ¿Te acordás que decía, bueno, prometía asado? Eso, dice la oposición, no se cumplió. Entonces, estuvo cocinando polenta. Mirá con quién estuvo. Con quién? el cocinero. Martiniano Molina. Exactamente. Referente de Quilmes, que también le fue muy bien en esta elección. Va a hacer recorridas, va a profundizar las recorridas por el conurbano. Diego Santilli. El objetivo de él es no perder terreno con el oficialismo porque hay en juego 2 millones de votos. Yo te los contaba ayer, era 1 millón de votos que creen de personas que no fueron a votar y que van a ir a votar, y el oficialismo también está pulseando por esos votos, y también hay 800.000 votos de gente que votó en las PASO a candidatos que no superaron el límite del 1,5 y que quieren ir. Mañana va a estar en Hurlingham, territorio que sigue comandando Juanchi Zabaleta, y en Escobar.
va a seguir recorriendo todo lo que es el conurbano. Me parece que Santilli está decidido a jugar fuerte. Sí. Va a sumar para la semana que viene o para la otra, todavía no está definido, a Facundo Manes. Te decía, Total. quiere solidificar ese voto. ¿Hubo un dejo de desprecio hacia la polenta de tu parte? No, a mí me encanta la polenta. No, porque digo, Pero viste que estaba el debate de el oficialismo vendió asado en 2019, Sí. la oposición durante toda la campaña para las PASO decía, estos prometieron asado y les dieron polenta. Bueno, estuvo cocinando y lo comieron, entonces yo no tengo por qué Digo, despreciarlo. ¿viste esa foto que veíamos recién con Martiniano? Son riquísimos. Bueno, Yo soy, está bien. es verdad que ya pasó y parezco un político que promete cosas que nunca jamás hará. Mirá la foto esta. Ponele salsita, un poco de queso. Si hubiera todavía frío, la polenta que hago yo es muy rica. Sí. Ah, bueno, podría Y no la ser. mágica, Pero- no la Bueno, mágica. Carolina puede ser podría una noche de traer. polenta. No, La, no la estaba polenta, Fer. la polenta, señores, debe poder cortarse con un hilo, por lo cual no es Sí. cremosa. La polenta... Poquito de salsa. ¿Eh? Poquito de salsa. Salsa, queso. Salsa. Sí, la polenta va con todo arriba, pero solo la polenta, con un poquito de queso rallado, alcanza. Igual si hay otro Sí. menú mejor, ¿no? ¿Eh? Si hay No. otro menú. No, yo banco. ¿No bancás polenta? No es que no banco, preferiría otra cosa. Y sí. Mirá qué cosa. ¿Vos vas a comer a un restaurante y pedís polenta? Sí, ¿Sí? acabo de pedir polenta. Fui a un restaurante conocidísimo y sí. ¿De líquido? Sí, no Lo voy a dudo, decir ¿eh? el nombre de acá cerquita. No hay cosa más rica que la polenta. O sea, a mí me gusta. Todas las comidas típicas, la polenta feijoada, bañacauda, eran comidas de pobreza, todas remixadas, son. En otras versiones. No te pienso invitar nunca jamás No, en no, mi vida. ahí. Tenés. Nos vamos a Estados Unidos, donde podremos comer lo que quiera, pero hay agenda de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, así es, porque se toma un break de la campaña en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, porque ya es un dirigente que se va a meter de lleno a nivel nacional en la campaña hacia noviembre. Viaja a partir de mañana, ya tiene agenda Horacio Rodríguez Larreta en Washington, es el primer destino. La agenda es la típica que hacen todos los dirigentes que se van a Estados Unidos. Arranca mañana con John Kerry en una audiencia por el cambio climático. Después tiene una audiencia con el vicepresidente del Banco Mundial y con el BID. El lunes tiene agenda en Nueva York. También hemos visto ya muchos políticos pasar, por ejemplo, con las reuniones de Susan Sigal, de Council of Claro. las Américas, por lo cual una agenda típica de un dirigente. Me acuerdo cuando Sergio Massa, casi presidente era en aquel momento, después de ganar 2013, hizo más o menos estas recorridas, audiencias típicas de los argentinos que viajan a Estados Unidos. Mañana Horacio Rodríguez Larreta, según la información que consiguió Gonzalo Prado. Bueno, me voy a sentar a charlar con Alejandro Katz, para mí uno de los analistas más interesantes que tiene la red argentina. Perdón que miraba el teléfono, pero recibo pedidos de invitación Sí, para sí, mi polenta. ahora sí. A la que Obvio. no irá Martín Angulo. Bueno. Entonces la queridísima Carolina Barros, a quien la llevaré a comer. Todos notaron un cierto dejo de desprecio tuyo hacia la polenta. Me están ¿Quién escribiendo. notó? ¿Quién notó? Acá mira el Pilo Bordón, me dice que hicieron polenta de Bordón en Florencio Varela. Eso sí que no me lo acuerdo. Alejandro, ¿cómo estás? Luis, buenas noches. ¿Cómo te llevas con la polenta? Si está bien preparada, bien, pero tiene que estar bien preparada. Encima sos fino. O sea, Sofisticado. pero digo, polenta como corresponde, dura, ¿no? Polentas. Eso es bien preparada. Claro. Eso es bien preparado. Alejandro Katz lo invitaremos para que venga. ¿Cómo estás? Gracias por Anotado. venir. Al contrario, vos. Definime este momento, post-cimbronazo elecciones, post-cimbronazo Cristina haciendo volar por los aires el gabinete. Estamos muy sobre los hechos y todavía nos cuesta saber si lo que pasó el día de las elecciones es un punto de ruptura o es un acontecimiento aislado. Puede ser un punto de ruptura, puede ser un punto de desapego de cierto núcleo de votantes que históricamente se sentían representados por eso que llamamos el peronismo, que podían votar a Menem aún con alto desempleo, que podían votar a Kirchner a pesar de la corrupción manifiesta, que podían votar a Alberto a pesar de que se había peleado con Cristina. Y por primera vez ahí hay un mundo de votantes que dijo, yo no pertenezco ya necesariamente a esto. Ahora, ¿es un acontecimiento o es un proceso? No lo sabemos todavía y el resultado de una u otra versión es diferente. Claro, un colega decía los otros días, hay que ver si esto es un momento de desorganización de la coalición o de descomposición final de la coalición, ¿no? Sí, quizás la coalición pueda conservarse, porque la coalición es muy superestructural. Lo que más le está costando conservar son los votos. Ahora, creo que hay varias cosas en lo que ocurrió, Luis. La primera, diría, es una manifiesta pérdida de paciencia de la sociedad respecto a la dirigencia política.
quiero decir, había muy buenos argumentos para ser tolerantes con el gobierno. La herencia recibida, algunos la atribuyen a Macri, otros creen que es anterior, profundizada cada vez, pero anterior. Pero venía de atrás, claro. Y la pandemia. Son buenos argumentos para decir ahora que se acaba la pandemia, empezamos a ser gobernados por los que queríamos que nos gobernaran. Y sin embargo, una parte importante de los votantes de 2019 dijeron no esperamos más. No fuiste capaz de mostrar resultados, no te esperamos. El cambio de gabinete, ¿no? La aparición de políticos de experiencia. Después veremos qué valoración tiene cada uno de ellos. Un Mansur, un Aníbal, un Filmus, etcétera, etcétera. ¿Es qué? ¿Es un manotazo de ahogado para noviembre o es algo mirado un poco más lejos? Yo me preguntaba en el caso de Mansur, ¿a qué cuota representa en el gabinete? Si a la cuota de científicos, a la cuota de género o a la cuota de progresistas. Claro. Y no encontré ninguna representación ahí. Yo creo que es un gobierno, un gabinete para replegarse, un gabinete defensivo, un gabinete hecho de gente que conoce la baja política. La baja política es la política de la manipulación electoral, del presupuesto, del contubernio. Conoce menos la política de ideas, la política de discursos, la política de cooperación, la política de proyectos. Esa la conoce menos. No sabemos que Aníbal Fernández o Mansur o etcétera tengan una gran tradición de pensar ideas que sean importantes para la sociedad. Pero sí sabemos que tienen una larga experiencia en hacer esa otra política. Por tanto, es un gabinete defensivo, un gabinete que ha dejado de lado la presunta convicción de tener alguna idea transformadora para la sociedad argentina y se concentra en la preservación del poder. De un modo fuertemente conservador, como es natural, quiero decir, cuando uno renuncia a la reforma, claro, se repliega en la preservación. Conservación es un modelo conservador político, económico, intelectual y de formas de la política. Es la política más baja, la política más burda. Es la política que puede hacer este gobierno. Ahora, ¿cómo queda Alberto Fernández doble o triplemente hackeado? Primero por el resultado, porque es el presidente de la Nación. Segundo, por la coalición interna de la socia mayoritaria que lo sacude públicamente. Y tercero, frente a la gente, la impresión que uno tiene es que banalizó, yo lo decía, a mí me parece que es un presidente banal, insustancial. Yo voy a decir algo más. Es banal, es insustancial, es impotente. Lo cual, para un rol de poder, es muy complicado. Es impotente, ha ido perdiendo la potencia. Alberto Fernández tuvo poder cuando prometió algo, tuvo poder cuando eso prometido se hizo creíble al inicio de la gestión de la pandemia, y había poder en esas fotos con Kicillof y Rodríguez Larreta, había poder expresado en los altísimos niveles de confianza de la sociedad, y empezó a derretir ese poder. Empezó a derretirlo porque no es un hombre de poder. Porque no es un hombre de poder quiere decir, no es un hombre que tenga la idea del poder, que tenga ideas para el ejercicio del poder, que sepa... Es un hombre que opera el poder, claro, pero no es un hombre de poder. Y lo voy a decir con una expresión que es dura, pero Alberto Fernández es un pusilánime. Es una persona que aparenta tener carácter con los subordinados y con gestos violentos, pero carece de carácter con los superiores ante los cuales se humilla, se subordina y acepta. Entonces, está diciéndole que sí a todos los que tienen más poder que él cuando habla con ellos y se da vuelta y el siguiente también le dice que sí. Aunque contradiga. Absolutamente. Y al día siguiente le grita a los que no tienen poder para preservar un poquito de su imagen de sí mismo. Yo creo que un punto crítico en esto fue el asunto de la fiesta de Olivos, pero no por lo que yo pienso de la fiesta, sino por lo que él hizo con la fiesta. La negación de un hecho evidente del que había pruebas inobjetables. La palabra presidencial es una palabra eficiente, es una palabra que hace. Si el presidente dice, desde mañana no se puede abrir el bar, nadie abre un bar. Si yo lo digo, soy un ridículo. La palabra presidencial es un instrumento de poder.
él perdió ese instrumento y en ese momento se quedó sin palabra y sin poder. Y por supuesto, Cristina Kirchner, los gobernadores, los intendentes, que sí son gente de poder, cuando ven que hay una extinción de la capacidad de ejercer la ilusión de la autoridad, toman el mando. Claro. Lo cual es bueno, quiero decir. Preferimos un mal gobierno que un desgobierno. Ahora, me podrás mandar tranquilamente que se pregunte un psicólogo. ¿Me contás qué estado de alienación padece un presidente que dice las reuniones sociales no se pueden hacer y tras cartón convoca una con gente sin ningún tipo de relevancia política a la que le permite sacarse fotos y filmar? Digamos, ¿cómo negás esa? ¿Cómo, no sé qué es eso? Yo no lo interpretaría desde el punto de vista psicológico, aunque debe haber una interpretación psicológica, quiero decir, una cosa autodestructiva evidente, pero también hay algo que tiene que ver con una dinámica de la dirigencia política vinculada con una percepción de impunidad surgida de la idea de que la sociedad y las élites no obedecen las mismas reglas. Pero es una convicción muy intensa, muy intensa. Quiero decir, es Cabandier diciéndole a una mujer policía, ¿vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? Esto, la dirigencia política se estructuró sobre esta frase. Vos sabés quién soy yo, la norma es para vos, no es para mí. ¿Qué es esto de que me la querés aplicar a mí? Te doy un ejemplo que me parece muy, muy revelador. Un año de pandemia, el primero, durísimo. Durísimo en términos económicos, emocionales, sociales, profesionales, todo. El país perdió el 10% del producto, es decir, 10% de riqueza. No se perdió igualmente distribuida esa riqueza, pero se perdió. La dirigencia política de los 3 niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, y de los 3 poderes de los 3 niveles del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, no fue a sus lugares de trabajo, dejó de gastar en transporte, en comida, en vestimenta y dejó de darnos servicios. En muchos casos, por no hacer eso, no pensó en reducirse su ingreso un 10%. Tenían la certeza de que todos los meses iban a cobrar. En algunos casos tuvieron aumentos en el proceso. No había ninguna incertidumbre para ellos asociada con sus trayectorias personales y no tuvieron el gesto de decir solidaricémonos con esa sociedad que... Esa sociedad es esa, está allá, no está acá. Acá somos otra cosa. Pero qué interesante, digo, para buscar un parámetro objetivo de cómo acompañar desde la función pública el padecimiento general. Cayó el 10% de la pobreza, cae tu sueldo el 10% de la pobreza. Pero hubiera sido indiferente desde el punto de vista del bienestar de esta gente y hubiera sido un gesto de un valor de empatía, de solidaridad, de atención y de escucha increíble. No se entiende gente que gana muchísimo dinero en muchos casos. Total. No, muy pocas voces en la función pública lo propusieron, minoritarias, marginadas. Es difícil entender. Eso habla de un desacople entre la dirigencia, y no solo la dirigencia política, en general, las élites de este país se han desentendido del destino del país. Pero en el caso de la dirigencia política tiene una responsabilidad vinculada con nosotros. Claro. Quiero hacer participar a Nacho, a Rosario y a Martín, pero preguntarte, ¿hay un fortalecido contundente desde el lado de la oposición? ¿Es Larreta, es Manes con una buena elección, es Cornejo? ¿Hay un fortalecido indubitable? Mi opinión es la siguiente. Si uno hace el análisis táctico del resultado electoral, es decir, lo que tiene que ver con la lucha interna de los partidos, de los dirigentes, con sus intereses, evidentemente Larreta salió muy bien parado y Manes hizo una elección que pocos imaginaban, quiero decir, 1,5 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, hay que juntarlos. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad, nada de lo que ocurre muestra que nos tiene que importar demasiado. Quiero decir, en mi opinión, parte de la derrota del oficialismo la semana pasada tiene que ver con que una parte importante de la sociedad entendió que los elencos políticos disponibles son elencos de fracaso, no son elencos de logro. Tenemos 10 años de no crecimiento económico y 3 o 4 de fuerte caída de la economía. Y en esos 10 años, 4 fueron de Cristina Kirchner, 4 de Mauricio Macri, 2 de Alberto Fernández. Les hemos tomado el tiempo a todos. Y es una memoria muy presente. Sabemos que ellos no lo hacen bien.
Entonces, si alguien piensa que ganando una elección se soluciona un problema que no se supo solucionar habiendo ganado otras elecciones, Claro. la Existe un sociedad le problema. está diciendo, eso yo no lo creo, eso ya te lo vi, sirve. claro. Esa es la construcción de un poder para vos, pero no de un servicio para mí. Entonces, alguien ganó. Bueno, entre ellos puede ser que alguien gane. Ahora, hago un pequeño comentario al pie. Yo hago una crítica muy fuerte a la dirigencia política, pero porque quiero que mejore, no porque quiero que se vaya. Porque No es menos el detalle. por eso lo especifico, porque yo creo que hay que ser exigentes, no que hay que ser indolentes. Claro. Sí, Nacho. Sí, Alejandro, esta delegación de poder que hizo Cristina Kirchner en 2019 designando a Alberto Fernández como candidato, apostando a la convocatoria de sectores del peronismo más moderados, poniendo a Alberto Fernández como una figura moderada, de a poco, especialmente durante el primer año de la gestión de Alberto Fernández, se fue desgastando esa moderación y termina pareciéndose en este momento Alberto Fernández más a Cristina que al Alberto que comenzó toda esta travesía. ¿Crees que esto y especialmente el episodio de la semana pasada va a invalidar una futura delegación que intente Cristina Kirchner ante un electorado? Es decir, bueno, ponemos a Mansur como candidato o ponemos a un peronista moderado, teniendo en cuenta que la gente ya probó eso y al poco tiempo se dio cuenta que seguía gobernando Cristina desde las sombras? Yo me permito tener una pequeña diferencia con las premisas del análisis y luego... la pequeña diferencia es siguiente. Cristina Kirchner no delegó el poder en Alberto Fernández. Cristina Kirchner no tenía un poder para delegar, tenía que construir un poder con otros. Claro. Y por eso convocó a Alberto Fernández y a otros. Al convocar, construye un poder que Alberto Fernández no sabe capturar para darle un sentido. Claro. Y lo que ocurre es que el poder Se hace cargo de su careció de porcentaje. sentido. Claro. Y entonces, en la locura, cuando digo locura quiero decir, donde no hay sentido hay locura, en esa locura que se abre en el espacio de la gubernamentalidad, todos empiezan a intervenir y Cristina Kirchner tiene muchas armas para intervenir. Pero yo no creo que ella le haya dado el poder a él. Creo que ella necesitaba de él para construir poder, pero las cosas podrían haber sido de otra forma si en algún momento Alberto Fernández... La historia es contingente. Acá nadie dijo que Cristina Kirchner lo pone de presidente y puede hacer lo que quiere. Había fuerzas sociales que rechazaban a Cristina. Claro. Ella lo sabía y por eso tuvo que armar una coalición. Esa coalición podría haber sido relativamente autónoma de la voluntad de Cristina. No totalmente autónoma, pero relativamente. Y no lo supo ser. Entonces, la situación deriva de ahí. Ahora, yo no creo que Cristina Kirchner vaya a estar en condiciones de ser una kingmaker de nuevo, ¿no? Es decir, no va a estar en condiciones de volver a poner, porque aquellos que aceptaron aquel juego, no la ciudadanía, sino los miembros de la coalición, están tomando esta situación. Quiero decir, el gabinete este no es un gabinete de Cristina Kirchner. Es un gabinete a pesar de Cristina Kirchner. Posiblemente es lo mejor que podía ocurrir para que ella lo aceptara. Pero no es lo que yo hubiera querido. Yo hubiera querido un gabinete cristinista, rabioso, y no es un gabinete cristinista, es un gabinete de rejunte. Todo aquel que tenía o una cuota de poder, o trabajo, o un futuro personal, no aceptaba ir ahí. Digo, no tenía sentido. Entonces es lo que se pudo. Pero mucha gente, gobernadores, intendentes, sindicalistas, muchos actores relevantes, empresarios, no quieren ni este gabinete ni que Cristina Kirchner vuelva a armar un gabinete. Última, Rosario. Vos decías anteriormente que criticás a este gobierno porque querés que mejore y no que se vaya. ¿Sentís que la sociedad también no está en ese 2001 que se vayan todos? Sí, yo no solo al gobierno, critico la dirigencia política en general. Yo creo que la alta asistencia a las urnas en unas primarias pandémicas es un indicio de que la sociedad actúa dentro del sistema democrático y hace del voto un instrumento de decisión. Diré solamente, no es un instrumento para mostrar preferencias, no voto al que quiero que me gobierne, es un instrumento de defensa. Uso el voto para quitarle el poder al que gobierna. Se lo quité a Macri, se lo quito a Alberto, porque el que gobierna prueba que me está dañando y yo le retiro cuotas de poder para que me dañe menos. Pero lo hago dentro del sistema democrático, lo hago en las elecciones, con el voto, levantando la voz. Yo creo que por ahora no tenemos indicios de una salida masiva de la ciudadanía del sistema democrático. Ahora,
tenemos que ser muy conscientes de que la situación de este país es profundamente crítica. Y en las situaciones críticas, las salidas son como se puede. Un placer siempre verte, Alejandro. Gracias También por venir. para mí, Luis, al contrario. Nos estamos Muchas viendo. gracias. Tras la pausa hablo con el profesor Juan Carlos de Pablo, que me dice que me puedo jubilar a partir de los 55, así que me dará la fórmula mágica para hacerlo. Tras la pausa, el profe de Pablo. Profesor Juan Carlos de Pablo, buenas noches. ¿Cómo le va? Me va fantástico, mi querido Luis, como Bueno, todos los jueves. Me parece muy bien. Acá ya tengo todo anotado, todo para anotar. Me voy a jubilar porque tengo más de 55, así que me jubilo. Tengo 30 años de aporte, desde los 18 que trabajo y aporte. ¿Cuándo me jubilo? Acordate lo que decía un gran profesor. Cobrá la jubilación, pero no te retires. Está Son bien. dos cosas distintas. Está muy bien, pero... Claro, hay que laburar hasta el último día mientras Dios nos dé fuerza, cosas de estilo. Ahora, tenés un sistema jubilatorio, métale. Lo que tenemos que decir es lo siguiente. En un régimen de capitalización, mi querido Luis, que básicamente es una caja de ahorro con una sola restricción, no puedes empezar a sacar plata antes de determinado nivel. Bueno, más ponés, más sacás. Antes ponés, más sacás, punto. Nosotros tenemos un régimen de reparto. Si vos agarrás hoy, no sé, 1,5 millones de tipos, y después que se publique, que sé cuánto, los incorporás al club de los pasivos y los sacás del club de los activos, tenés un problema de financiamiento adicional a todos los que ya tenés. Quiero creer, quiero ver, que quien hace el proyecto de ley, esto lo va a tener en cuenta. Bueno, yo te quiero decir una cosa, a ver si lo entiendo bien porque encuentro por lo menos dos problemas. Según el DNU que tiene a la firma el presidente, toda persona mayor de 55 años desempleada, hasta 60 mujeres o hasta 65 varones con 30 años de aporte, si está desempleada va a poder optar por la jubilación. Yo veo dos problemas, porque dicen que esto es para movilizar el sistema laboral. Si está desempleado, ¿qué sistema moviliza? A y B. ¿No es que está quebrado el sistema previsional? ¿Vos le seguís agregando gente? ¿Estoy muy loco? Pero querido, ya te estamos por dar el doctorado honoris causa por la forma que razonás. Es evidente. Vos sabés que, vamos a la primera parte, sí. Hay gente que dice, hagamos 35 horas semanales, hagamos tal cosa, entonces incorporamos a los desocupados, a los chicos, a esto, a lo otro. No funciona de esa manera. Y la segunda, ya está quebrado. Perón generalizó los sistemas jubilatorios con dos grandes creaciones, la Caja de Comercio y la Caja de Industria. Cuando vos generalizás, al comienzo sos superavitario, porque le cobras a todo y vas jubilando de a poquito. Eso ya se dio vuelta, ¿sabes cuándo? A comienzo de la década del 60. Desde hace más de medio siglo el sistema es deficitario, cada vez más deficitario. Yo creo que hoy la suma de los aportes y la suma de las contribuciones debe financiar un poco más de la mitad de los gastos de seguridad social. Y todavía lo quiere seguir complicando. Entonces uno dice, perdón, o acá estamos para el Nobel o ocupate de esto, ¿no? Ahora en esto, y quiero hablar un poco del tema de la demanda de trabajo, pero digo, en esto se suman las series de medidas que se están anunciando. Bajas de impuestos, suba del mínimo imponible, aparición de la IFE. Esto es, sabiendo que nadie nos presta un mango, esto es maquinita, ¿no? Obvio. En el caso del aumento del mínimo no imponible, cosas por el estilo, la propuesta sensata es automatizar. Acá vos lo que tenés es una tasa de inflación del 50% y tenés que ir a rogarle al Ejecutivo a ver cuándo se digna cambiar esto. Déjame exagerar un poquito. Sí. Y seguimos teniendo el impuesto a la grande fortuna y no lo ajustás por inflación, dentro de unos años el portero del edificio donde yo vivo va a pagar. ¿Y qué? ¿Entendés? Entonces, acá lo que tengo, ¿cuál es el descubrimiento? El descubrimiento es que vos tenés que hacer las cosas bien. Viene impuesto a la ganancia, viene personal, ajustá por inflación las escalas, de modo que vos explicitás la alícuota que me pagás, que me cobrás, es la alícuota esa, no una alícuota disfrazada de otra, porque me estás cobrando sobre ganancias que no existen, etc. ¿no? El que coloca los graphs mientras hablamos me leyó la mente y puso la próxima pregunta, porque yo lo escucho al ministro de Trabajo Moroni, que dice que que el impuesto a la ganancia apunta al gobierno a que solo lo pague el 10% de la población. No estaría pasando esto, no vamos en ese camino. Obviamente que si eso fuera así como grosso modo, dado el 50% de inflación, tendría que tener el ajuste automático. A caballo de eso ocurren otras cosas, la economía puede mejorar o cosas por el estilo, con lo cual de repente
En vez de pagar el 10%, pagar el 15%, etc. Ahora, la esencia del impuesto a la ganancia, el impuesto a valor agregado, son impuestos universales. Impuesto a la ganancia. Impuesto a la ganancia dice lo siguiente: todo tipo de ganancia, si es más, no tiene que pagar tanto. Y la única diferencia es los ingresos derivados del trabajo personal tienen una deducción adicional. Fuera de eso, terminemos. Ahora acá decís, no, pará. Si sos rubio, tal cosa. Si sos de esta provincia, tal cosa. Si tenés... No, querido, no. Los impuestos universales no están para andar toqueteándolo, ¿entendés? Claro. Anteayer estuvo Alfredo Cornejo, el presidente del radicalismo, que no es economista, por eso te lo planteo con esta prevención, y dijo: es inevitable que con la emisión que se está produciendo en este momento, luego de la elección vayamos a un escenario de hiperinflación. ¿Es inevitable? No, yo no puedo hacer este pronóstico. Esas cosas no se pueden pronosticar, ni para hablar del otro. Lo que sí podemos decir es lo siguiente: no hemos inventado la pólvora. De manera que vos llegás al 14 de noviembre con toda una serie de distorsiones, con toda una serie de problemas, etc. Por ahora, hay que tomar todas las decisiones sobre la base de que el oficialismo no lo da vuelta. De cualquier manera, evidentemente nos quedan 2 años de un presidente, digamos así, debilitado, dentro del cual va a tener que tomar medidas. Vamos a ver. Última. Hiper o no hiper, no, yo no diría ni... Claro. Te aseguro que viene la hiper, pero te aseguro que no viene la hiper. Está claro. De cualquier manera, te digo lo siguiente. Suponete que Diego me hubiera dicho: Juan Carlos, viene la hiper. Y vos, mi querido Luis, vendés licuadoras. Entonces te paso este dato. Y vos decís: ¡ay, gracias! Entonces mañana, cuando abrís el negocio, le vas a poner a las cuotas el interés de la hiper. Claro. Vas a tener un pequeño problema. No vas a vender una sola licuadora. Y vos vivís de vender. Escuchame una Entonces, cosa. la gente hoy está llena de dudas, pero tiene que abrir, tiene que moverse, ¿entendés? Sí. Escuchame una muy cortita. Hoy vi que el oficialismo lanzó como voceros para decir: hablen que bajó el desempleo. Vos sabés que por consideraciones estacionales, que mirá, segundo trimestre, pero el segundo trimestre del año pasado estaba todo cerrado. Cuando vos me decís segundo trimestre del 19, está ahí, no hay ni para hacer una fiesta, ni para decir nos estamos yendo a los campos. Ni una cosa ni la otra. Bien, bueno, me jubilo, entonces, ¿qué decís que haga? ¿Qué es lo que te dije? Cobrar la jubilación, pero no te retires. Pero me iba a ir a seguir laburando hasta el último día. Lo peor que te puede pasar en la vida es no tener nada que hacer. Acá, es lo peor. Mis compañeros me mandan a jugar a las bochas a la plaza y a darle comer a paloma, no. Hacé algo que te... No, pará. Si a vos te enloquece jugar a la bocha, me parece que hay que dedicarse a algo que sea una pasión, que sea una fuerza, lo que sea. Tenés que tener proyectos. Félix Luna publicó un libro que se llamaba Encuentros, muy lindo, que es cuando el tipo se enteró que tenía un cáncer. Después vivió un buen número de años. Pero se puso a chequear qué hacía la gente que sabía que estaba próxima a morirse. Las cosas más diversas. Había un tipo que nunca encontraba el juego de té para su estancia. ¿Por qué? Porque estaba convencido que el día que lo encontrara y lo comprara se iba a morir. Entonces seguía buscando. Cada uno que haga lo que le parece. Pero tener proyectos, estar sentado así para que llegue la parca, ese no es un proyecto. Te mando un abrazo. Chao, querido. Hasta el jueves. Pausa última corta. Hay una causa que es la de Hoy Combustibles y el fiscal está pidiendo pena, ¿verdad? Hoy comenzaron los alegatos y el fiscal del juicio, Julio García del Orrio, adelantó que cuando culmine, porque va a ser en varias jornadas, va a pedir condena para los 3 acusados de la causa, que son los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y el ex titular de la FIP, Ricardo Echegaray. Acá lo que se está juzgando es si los empresarios no aportaron al fisco el impuesto por el combustible que es obligatorio y si aquí hubo una complicidad por parte de la FIP al darle un plan especial de pagos para después poder afrontar esa deuda. Lo que hoy el fiscal dijo es: las pruebas que se recolectaron durante el juicio me marcan que hay plena prueba, para la redundancia, de que se cometió el delito y por lo tanto yo voy a acusar. Hoy comenzó a hacer, si querés, la parte más técnica, más de análisis legal, pensá que es una cuestión de impuestos, jurídica, más densa, más compleja, pero ya adelantó que cuando finalice su tramo de alegatos va a pedir condena. Importante porque la semana pasada la FIP, que era querellante en la causa, se retiró del juicio. Como un acuerdo
para que los empresarios comiencen a pagar la deuda. La AFIP dijo: yo ya no tengo nada que reclamar, mi parte importante está cumplida, que es poder volver a cumplir, por lo tanto no voy a acusar. Hoy, con la presentación del fiscal diciendo que sí lo iba a hacer, hubo un tramo muy importante que quedó resuelto, era la expectativa de si iba a acusar. El juicio sigue la semana que viene y probablemente una semana más cuando se conozca el pedido de pena. Bueno, hoy Daniel Filmus hablaba del tema de la educación y hacía una suerte de autocrítica, diciendo, mirado con el diario de mañana, quizás fue demasiado el cierre de la presencialidad. ¿El gobierno toma una posición distinta? ¿Hacia dónde va? Sí, es así, porque más allá de los voceros políticos que ahora va a tener el gabinete, me parece que el cambio rotundo de la gestión se va a dar sobre todo en educación, con un Jaime Persic que ya estaba en el Ministerio de Educación, pero que era muy crítico con el cierre de las escuelas. Incluso se lo ha planteado durante la cuarentena al propio Alberto Fernández, al propio Santiago Cafiero, por lo cual me parece que no vamos a ver más escuelas cerradas. Obviamente esto también tiene que ver con la evaluación de la pandemia, de las elecciones, pero era un dirigente muy crítico. E incluso va a haber uno de los programas que me parece que va a ser más importante en las próximas semanas, que tiene que ver con recuperar a 1 millón de chicos que se alejaron de las escuelas. Sobre todo, Persic dice que hay muchos chicos de los secundarios que se tuvieron que ir a hacer changas, que tuvieron que dejar el trabajo, por lo cual a esos chicos se los va a empezar a llegar con becas para que puedan tener un ingreso, pero que puedan volver a las escuelas. Para que te des una idea del cambio, es el único ministerio el que se le aceptaron las renuncias casi al 100%, es decir, un cambio absoluto y rotundo después de la crisis de la derrota electoral. Bien. Bueno, hoy hablamos un poco de lo que es esta gestión que Rosario planteaba desde la educación, con un Mansur muy activo, saliendo, me parece que ya no tanto mostrando el adolfismo Rodríguez A de que estoy trabajando y todo esto, sino saliendo más al territorio. Sí, ¿no? Mansur va a ser clave sobre todo para amalgamar todos los sectores del Frente de Todos. Después de la semana pasada quedó todo muy tenso, Luis, quedó todo muy partidizado, muy dividido dentro del Frente de Todos. Me parece que se necesita un poco de cintura en este momento para acercar a sectores albertistas, sectores masistas, sectores peronistas y sectores kirchneristas que obviamente intentan de a poco recomponer. A nadie le viene bien perder la elección, seguramente van a tratar de estar juntos hasta noviembre, hay que ver qué pasa después, es clave que haga una buena elección el Frente de Todos para continuar con esta unidad, ¿no? Me quedan 2 minutos y casi vuelvo al comienzo del programa cuando hacíamos el pase con Campolongo por los dichos de Daniel Goyán, con un poquito más de platita en el bolsillo. Sí. ¿Quiere agregar algo más sobre este tema? Sí, a mí me parece que subestimar al electorado lo que hizo Daniel Goyán y marca que hay una lectura equivocada del Frente de Todos. Se perdió. Tal vez por el manejo de la pandemia, tal vez por la economía, pero también por el tono, por la falta de moderación, la kirchnerización, la polarización del discurso de Alberto Fernández fue importante. ¿Rosario? Sí, creo que de todos modos, o sea, lo discutíamos y lo discutimos fuera de la mesa, si es la economía, si no es la economía, que lo diga quizás un candidato no es políticamente correcto. La verdad que fue una frase, la verdad que fue dentro de las de Goyán, hemos escuchado cosas mucho peores, relató una situación, me parece, pero que es una discusión que se está dando. ¿Hasta dónde la gente puede aguantar los modos y otras cosas cuando hay plata en el bolsillo? Sí, total. Yo creo que lo que dijo Goyán va en línea también un poco en lo que quiere recomponer y en las medidas que va a tomar el gobierno, que tiene que ver con medidas económicas. Y tal vez en algún punto eso sea más fácil que algunas otras cuestiones que ya no se pueden recuperar. Yo creo que hay algo que es difícil de medir, pero hay como una saturación que viene desde el inicio de la pandemia que genera un clima en todos, que eso se vio en la votación. No sé qué tan fácil es de medirlo y que puede explotar por la economía, por los que ya no están, por el tiempo de encierro, por los chicos que no estuvieron clases. Es más quali lo que vos planteás. Exactamente. Que puede explotar por la economía o por un montón de cuestiones, pero que tienen que ver con estos últimos año y medio que hemos pasado todos. Bueno, recordamos que oficialmente se informó que Fabiola Yáñez está embarazada, será madre, deseamos la suerte. Después se evaluará el impacto o no, ahí está el comunicado en la política. Todo seguirá en la continuidad de 24 y lo charlarán. Soy Luis Novarecio, esto es Dicho Esto.